A veces siento que los hombres y las mujeres vivimos en planetas diferentes. Hablamos el mismo idioma, pero las palabras significan cosas distintas. El otro día, escuché a mi novio, Marco, hablando con sus amigos. Estaban reunidos en nuestra sala, creyendo que yo no los oía. Empezaron a confesar todas esas preguntas que siempre han querido hacernos. Preguntas que les da demasiada vergüenza decirnos a la cara. Y en ese momento, me di cuenta de cuántas cosas no entienden sobre nosotras. Por ejemplo, el eterno dilema del coqueteo. Marco siempre me dice, ¿por qué no podéis ser directas y ya está? Quieren una claridad del 100%, una señal luminosa. Pero la verdad es que lo intentamos y no funcionó. Cuando estaba en la universidad, decidí ser totalmente directa. Si me gustaba un chico, se lo decía sin rodeos. Recuerdo que invité a salir a un chico llamado Pablo. Le dije, oye, me pareces muy interesante. ¿Quieres que vayamos a tomar algo? Él se quedó completamente pálido. Me respondió con un, tengo que pensarlo, y nunca más volví a saber de él. Me pasó una y otra vez. Mis propios amigos me lo advirtieron. Ana, eres demasiado intensa, me decían. Asustas a los chicos. Pero yo no era agresiva, simplemente era honesta. Después de tantos rechazos, aprendí la lección. Empecé a usar las indirectas y las miradas. Volví al lenguaje de las sutilezas que nos enseñaron. ¿Y cuál es el resultado? Ahora se quejan de que no somos claras. Es un juego que no podemos ganar. Luego está ese gran misterio para ellos, la menstruación. Creen que es solo un poco de dolor y mal humor. Ojalá fuera tan simple. No se imaginan lo que es sentir que tu propio cuerpo lucha contra sí mismo. Son contracciones constantes, un dolor sordo que te agota. Te sientes hinchada, cansada, y tus emociones son una montaña rusa. Un día estás furiosa sin motivo y al siguiente lloras viendo un anuncio. Tu cuerpo pierde sangre, nutrientes y energía. Y lo peor es que tienes que fingir que todo está bien. Tienes que ir a trabajar, sonreír y ser productiva como cualquier otro día. Estos son solo dos pequeños ejemplos de un mundo entero que ellos no ven. Un universo de experiencias y sensaciones que para nosotras es normal. Escuchar a Marco y sus amigos me hizo entender la profunda curiosidad que sienten. Hablamos de indirectas y de dolores. Pero todos sabemos que las verdaderas dudas, las que de verdad les carcomen por dentro, suceden en otro lugar. Y fue entonces cuando Marco, mirándome a los ojos, me hizo la única pregunta que yo no estaba preparada para responder. Claro, aquí tienes el monólogo para el bloque 1, siguiendo todas tus indicaciones. Dicen que algunas mujeres se masturban hasta 10 veces por semana. ¿Es una confesión escandalosa o una estadística sorprendentemente común? Pues bien, hoy vamos a abrir esa puerta cerrada y a encender la luz, porque la verdad es que la frecuencia varía brutalmente, y depende de una sola cosa, si estás soltera o no. Una mujer soltera puede llegar a esas 8 o 10 veces sin problema, explorando su cuerpo, liberando estrés. Pero en cuanto aparece alguien, la cifra cae en picado. Mi amiga, digamos, Elena, me lo confesó el otro día mientras tomábamos un café. Ahora que estoy con Marcos, me dijo, con la voz apenas audible, lo hago quizás una o dos veces por semana. De hecho, es justo después de cada vez que tenemos sexo, porque es la única forma en que consigo tener un orgasmo seguro. Su confesión me golpeó, porque no es la única. Para muchas, es la única vía garantizada para llegar al clímax. Un secreto que guardan incluso de sus parejas. Y luego está ese otro secreto corporal, uno que nos vuelve locas, la humedad vaginal involuntaria. Ese momento en que, de repente, en medio de una reunión de trabajo o mientras haces la compra, sientes algo. Un sudor frío te recorre mientras una pregunta martillea tu cerebro. ¿Estoy excitada o es que me ha bajado la regla? Y ahí empieza esa carrera ansiosa hacia el baño, con el corazón en la garganta, solo para comprobar que no es la regla. Es solo tu cuerpo haciendo de las suyas. Esa pequeña punzada de pánico. ¿La conoces? Ese momento en que tu propio cuerpo se siente como un código que no siempre sabes descifrar. Hablando del baño,
¿Qué pasa realmente cuando una mujer va al baño justo antes del sexo? Te aseguro que no es el misterioso ritual de seducción que algunos imaginan. Es pura y dura logística de combate. Punto número 1. Orinar. Simple y llanamente para evitar esa incómoda presión en la vejiga justo en el momento de más pasión. Punto número 2. Una comprobación rápida del olor corporal. La seguridad en una misma es el mejor afrodisíaco. Y a veces, claro, una pasada desesperada con la cuchilla por una zona olvidada o un retoque rápido de maquillaje que se ha corrido. No es un misterio, es una preparación estratégica. Es nuestra forma de asegurarnos de que, cuando empiece el espectáculo, lo único en nuestra mente sea disfrutar. Hemos hablado de los secretos que guardamos en la intimidad, de nuestro cuerpo y sus rituales. Pero estos secretos no existen en el vacío. De los secretos del cuerpo, pasamos inevitablemente a los secretos de la comunicación, porque la forma en que actuamos, lo que hacemos en privado, a menudo es una respuesta directa a cómo nos leen los demás, a lo que creen ver en nosotras. ¿Y qué pasa cuando esa lectura es completamente errónea? Claro, aquí tienes el monólogo. En la universidad, decidí que se había acabado eso de esperar. Iba a ser directa. Fui directa y me estrellé. Recuerdo acercarme a un chico en la biblioteca, uno que me parecía súper interesante. Le dije, oye, me gusta cómo piensas. ¿Te apetece tomar un café algún día? Me miró como si le hubiera propuesto robar un banco. Se puso nervioso, balbuceó una excusa y prácticamente huyó. Y así, una y otra vez. Pedir números de teléfono terminaba en silencios incómodos. Proponer una cita me convertía en una especie de depredadora. Yo no entendía nada. ¿No era esto lo que los hombres supuestamente querían? Claridad, cero juegos. Pero la realidad era que cada vez que lo intentaba, sentía cómo levantaban un muro frente a mí. Años después, tomando algo con unos amigos de mi ex, de Leo, se lo comenté. Les pregunté por qué pasaba eso, por qué la honestidad parecía asustarlos. Marcos, uno de sus mejores amigos, se rió y me dijo la verdad sin filtros. Tía, es que dabas demasiado miedo. Miedo. Esa fue la palabra que usó. Y te juro que yo no los estaba acorralando contra la pared ni nada parecido. Simplemente era una chica proponiendo un plan. Fue una revelación brutal. Ser directa no era ser clara, era ser demasiado agresiva. Ser segura de mí misma se traducía en ser intimidante. Así que, como tantas otras, aprendí a retroceder, a volver al lenguaje de las miradas, de las sonrisas tímidas, de las sutiles indirectas, porque entendimos que la franqueza, para nosotras, a menudo se penaliza. ¿Te suena familiar? Ese momento en el que te das cuenta de que ser tú mismo, sin filtros, puede ser un problema para los demás. Este código roto no es un juego para confundir a los hombres. Es un mecanismo de defensa, un escudo que nos ponemos para proteger nuestro ego de un rechazo frontal que, créeme, duele el doble cuando has sido valiente. Y esta confusión llega hasta los lugares más comunes, como los bares. La gente asume que si un grupo de chicas sale de fiesta es porque está cazando, que nuestro único objetivo es encontrar sexo para una noche. Pero la mayoría de las veces que salgo con mis amigas, como el sábado pasado con Sofía, nuestro plan es uno: bailar hasta que nos duelan los pies. Queremos reírnos, gritar nuestras canciones favoritas y desconectar del mundo. Si alguien interesante se cruza en nuestro camino, genial. Pero no es la misión. Esa mentalidad de cacería es una generalización que nos mete a todas en el mismo saco, y es agotador. Está claro que la comunicación verbal es un campo de minas. Si eres directa, eres agresiva. Si usas indirectas, eres complicada. Parece que no hay forma de ganar. Pero entonces, si las palabras nos fallan constantemente, ¿qué sucede cuando intentamos saltarnos las reglas del lenguaje y vamos directo a la fuente? Si la comunicación es un código roto, ¿qué pasa cuando intentamos hackear la química de nuestro propio cuerpo para sentir más? Claro, aquí tienes el monólogo, siguiendo todas las indicaciones. ¿Una mujer toma Viagra y tiene una erección femenina? No, para nada. Lo que le pasa es que tiene, sin exagerar, la mejor noche de su vida.
Y yo lo sé porque lo probé. Leo, mi novio de entonces, y yo siempre fuimos muy curiosos en la cama. Una noche, entre risas y vino, apareció una de esas famosas pastillitas azules en la conversación. Él la había conseguido por un amigo. Solo por la anécdota. La idea surgió sola. ¿Y si la pruebas tú? La partimos por la mitad y la tomé, esperando un efecto placebo, unas risas y poco más. Al principio nada, pero a los 20 minutos sentí un calor peculiar. Un calor intenso que empezó a extenderse por toda mi pelvis, como si alguien hubiera subido el termostato de mi cuerpo desde dentro. No era una erección, para nada. Era como si cada célula de esa zona despertara de golpe, hambrienta. Sentía una corriente eléctrica, una sensibilidad tan brutal que el más mínimo roce de la sábana era una locura. Esa noche, Leo y yo estuvimos en el séptimo cielo. De verdad, perdí la cuenta de cuántos orgasmos tuve. Cada uno era más intenso que el anterior, hasta el punto de que ya no sabía si reír o llorar de placer. Mi cuerpo, que a veces se sentía tan lejano, de repente era el epicentro de todo. Nos quedamos abrazados en silencio, agotados y felices, y fue ahí cuando entendí algo fundamental sobre el placer. A veces nos complicamos tanto buscando la fórmula secreta, ¿no crees? Cuando la mayoría de las veces, la clave está en lo más simple y directo. Y hablando de simple, esta experiencia me dio el valor para tener la charla con Leo. La conversación sobre las reglas de oro, las que no se negocian. La primera, la más importante. Córtate las malditas uñas. En serio, es una cuestión básica de respeto. Nadie quiere acabar con un arañazo ahí abajo en vez de con un orgasmo. Es comodidad, es seguridad y sobre todo es placer. La segunda regla, no es una competencia. No intentes meter toda tu cara ahí abajo como si no hubiera un mañana. Relájate. Concéntrate en la lengua, en los labios, en la respiración. Encuentra un ritmo que funcione y manténlo. El cuerpo de tu pareja no es un instrumento de percusión para que estés cambiando de técnica cada 2 segundos. El cuerpo te habla, te guía con gemidos, con pequeños espasmos, con la forma en que arquea la espalda. Solo tienes que aprender a escuchar. Es increíble cómo el cuerpo puede ser una fuente de placer tan infinita. Pero el cuerpo no siempre es una máquina de placer. A veces es una fuente de dolor programado que debemos gestionar cada mes. Imagina tener calambres constantes en el vientre durante días para que tu útero pueda expulsar sangre. Y eso es solo el principio. No es un dolorcito molesto, es una guerra interna que te deja sin aliento. Tu útero se contrae una y otra vez, de forma rítmica e incesante, como si estuviera ensayando un parto a pequeña escala que dura días enteros. A veces el dolor es tan brutal que te dobla por la mitad, te deja sin poder moverte, clavada en la cama con una bolsa de agua caliente como única aliada. Y no, la cosa no termina ahí. A la agonía de las contracciones se suma la hinchazón, esa sensación de estar llena de aire y que tus vaqueros favoritos de repente se conviertan en tu peor enemigo. Luego viene la fatiga por la pérdida de sangre constante. No es solo cansancio, es sentirte vacía, anémica, como si te hubieran quitado las pilas y tu cuerpo funcionara al 10%. Cada movimiento cuesta el doble. Ah, y por si fuera poco, están los efectos secundarios de los que nadie quiere hablar. La pérdida de sangre y nutrientes te puede dejar deshidratada y provocar problemas digestivos. Sí, estoy hablando de la diarrea del periodo. Una fiesta, vamos. Es una experiencia que se apodera de todo tu cuerpo, de la cabeza a los pies, y te deja sintiéndote completamente vulnerable. Pero hay algo más, algo casi primitivo. Recuerdo perfectamente a mi compañera de residencia, Sofía. Ella tenía una especie de superpoder extraño. Estábamos todas en la sala común, charlando, y de repente Sofía miraba a alguna de nosotras y decía con total naturalidad, «A Laura le va a bajar la regla mañana». Nosotras nos reíamos, claro, pero lo increíble es que siempre acertaba. Al día siguiente, ¡zas!,
Laura aparecía con cara de sufrimiento y su inseparable bolsa de agua caliente. Sofía insistía en que la menstruación tiene un olor definido, propio. Decía que no era un mal olor, sino algo metálico, pero extrañamente dulce. Con el tiempo descubrí que probablemente se debía a las feromonas, una señal biológica tan antigua como la humanidad. ¿Alguna vez has sentido esa conexión invisible con otra mujer? Como si sus cuerpos supieran algo que sus mentes aún no. Es una sensación extraña y poderosa. Es una locura pensar que nuestros cuerpos envían este tipo de señales biológicas, creando un lenguaje secreto que solo algunas personas, como Sofía, son capaces de descifrar. Y si lidiar con esta carga mensual no fuera suficiente, ¿qué pasa con las partes del cuerpo que son un inconveniente constante? Claro, aquí tienes el monólogo. Mis pechos me impiden alcanzar el fondo de la nevera. No, en serio, no es una broma. Es mi día a día. La gente ve una figura que la sociedad ha decidido idealizar, pero yo veo una fuente inagotable de problemas. Descubrí esto de la peor manera posible. Mi espalda duele. Siempre. No hay un solo momento del día en que no sienta ese dolor sordo y constante que me acompaña como una sombra. Es una carga que nunca desaparece, un recordatorio perpetuo de que mi propio cuerpo está conspirando en mi contra. Y luego están los gastos. Mis ridículos sujetadores cuestan entre 65 y $80 la pieza. Y no, no puedo tener solo uno. Necesito varios, para poder rotarlos y que no se deformen, para que combinen con la ropa. Y lo más importante, para distribuir el peso en diferentes grupos musculares de mi espalda y hombros. Sí, has oído bien. Tengo que planificar la rotación de sujetadores como si fuera una estrategia militar para no lesionarme. Es absurdo. Actividades simples, las que todo el mundo da por sentadas, para mí son un lujo inalcanzable. Correr espontáneamente para coger el autobús, impensable. Saltar de alegría, doloroso. Mi cuerpo me ha robado esos pequeños momentos de libertad, pero la humillación más grande la viví trabajando en un laboratorio. Necesitaba coger unas muestras del fondo de una nevera industrial. Lo intenté una, dos, tres veces, y no llegaba. Simplemente, mi pecho no cabía. Chocaba contra el borde y no me dejaba inclinarme más. Uno de mis compañeros, en lugar de ayudar, soltó una carcajada. Pronto las risitas se extendieron por la sala. Me convertí en el hazmerreír de mis colegas por algo tan estúpido como no poder coger algo de una nevera. ¿Alguna vez te has sentido así? Expuesto y ridículo por algo de tu cuerpo que no puedes controlar. En ese momento, solo quería que la tierra me tragara. Odié mi cuerpo más que nunca. Odio mis tetas grandes, de verdad, con cada fibra de mi ser. Pero la realidad es que no tengo los medios económicos para una reducción. Estoy atrapada, prisionera de mi propia carne. Es una jaula de la que no puedo escapar, al menos por ahora. Y con todas estas cargas físicas, con este cuerpo que a veces siento como una condena, me pregunto, ¿cómo se supone que debemos enfrentarnos a las expectativas emocionales en una relación? Si mi propio físico me limita y me juzga cada día, ¿cómo lidio con los juicios de los demás? Y hablando de juicios, ¿importa de verdad el pasado de una pareja? Sinceramente, prefiero a un virgen dispuesto a aprender que a un amante experto y egoísta. Se lo dije a mi amiga Mónica el otro día y se me quedó mirando como si estuviera loca. ¿Estás de broma?, me contestó. ¿Para qué quieres a alguien que no sabe lo que hace? Pero es que no lo entendía. Para mí, salir con un virgen no es para nada algo negativo. De hecho, me parece una ventaja. La mayor preocupación con cualquier pareja nueva son las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Un virgen, en ese sentido, es como una pizarra en blanco. Es un territorio más seguro. Y lo más importante, la voluntad de aprender siempre, siempre va a superar a la experiencia. Lo digo en serio. Sinceramente, preferiría a un chico que sea virgen y esté dispuesto a aprender, porque demasiados hombres con experiencia solo se preocupan de su propio placer. Ya he estado ahí. Te usan para su propio final feliz y luego se dan la vuelta y a dormir.
dejándote a ti mirando al techo. La vida universitaria, además, nos había vuelto cínicas. Recuerdo una noche en la biblioteca, agotadas de estudiar, cuando Mónica me preguntó, ¿de verdad crees que los chicos de aquí solo quieren sexo? Y mi respuesta fue un sí rotundo, al menos en un 80% de los casos. 8 de cada 10, te lo aseguro. Es la expectativa por defecto cuando conoces a alguien en una fiesta, en un bar, incluso a través de amigos. Automáticamente asumes que esa es su intención final. Es un desgaste constante, ¿sabes? Esa sensación de tener que estar siempre en guardia, intentando descifrar las verdaderas intenciones detrás de cada sonrisa y cada cumplido. Y luego está el otro fantasma en la cama, el orgasmo. Seamos claros, no es una obligación en cada encuentro. No es un examen que apruebas o suspendes. Pero su ausencia repetida, eso es otra historia. Eso sí que es un problema. Se convierte en una fuente de frustración silenciosa, en una pregunta que te haces a ti misma. ¿Hay algo mal en mí? Porque si una mujer está mentalizada para tener uno, si su cuerpo ya está en ese camino, no se sentirá satisfecha hasta conseguirlo. Es como si te prometieran el final de una película increíble. Y de repente se cortara la luz. Te quedas con una insatisfacción que te carcome por dentro. Acabas sintiendo que solo eres un objeto para el placer de otro. Así que te encuentras atrapada entre el miedo a un experto egoísta y la incertidumbre de alguien sin experiencia. Entre la sospecha constante de sus intenciones y la presión silenciosa de tu propio cuerpo. Pero ya basta de darle vueltas a la cabeza, a la psicología de todo esto. Dejemos a un lado las expectativas y los miedos. ¿Qué se siente realmente? ¿Cuál es la verdad final sobre las sensaciones físicas del acto sexual? Porque de eso casi nadie se atreve a hablar con honestidad. Vale, prepárate, porque voy a soltar la verdad sin filtros. Que tu pene golpee mi cérvix se siente, para que lo entiendas, como una patada en los huevos. Sí, has oído bien. Es un dolor lento, sordo y terrible que nace en lo más profundo de mi abdomen y te deja sin aire. Pero empecemos por lo bueno, por si alguna vez te lo has preguntado de verdad. En su forma más simple, el sexo vaginal se siente como tener a alguien dentro de ti, una presencia cálida que te llena. El orgasmo es cuando esa sensación se multiplica por 1000 hasta volverse jodidamente increíble. Imagina una especie de pulsación rítmica, una onda de placer que nace y te recorre desde dentro, contrayéndolo todo a su paso. Por eso a muchas nos encanta la postura del perrito. Y no es solo por la fantasía visual. Es porque así es más fácil estimular el punto G, y las sensaciones se vuelven mucho más profundas e intensas. Ahora hablemos de la eyaculación. Olvídate de esa explosión que ves en el porno, porque eso no se siente. Lo que de verdad percibo es la pulsación de tu pene en el momento exacto de tu clímax. Un ligero y agradable calor que se extiende por dentro. Y después, mucho más tarde, la sensación puramente física del semen que sale cuando me pongo de pie. Así de simple, así de real. Pero volvamos a ese dolor del principio, el del cérvix. Quiero que lo entiendas bien. No es un ¡ay, qué brusco! Es un dolor horrible, una señal de stop inmediata. No significa sigue más despacio. Significa detente ahora mismo. Es nuestra versión de un golpe en los testículos. ¿Alguna vez te lo habías planteado así? Que al otro lado hay un universo de sensaciones totalmente distinto al tuyo. Y ya que estamos en modo confesiones, te diré la última, la que seguramente te vuele la cabeza. Sí, las mujeres pensamos constantemente en ello. Al menos yo lo hago, especialmente cuando estoy sola en mi cama por la noche. Mi mente no para. A veces pienso que es una verdadera pena no tener un novio que aguante varias rondas seguidas. Poder saciar esa hambre de verdad. Eso sería genial, porque el deseo femenino es intenso, constante y casi nunca se apaga con un solo orgasmo. Te he contado cómo se siente el placer, el dolor y la verdadera intensidad de nuestro deseo. Te he entregado la verdad completamente desnuda. Ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con ella? Uf, qué viaje, ¿no?
Hemos pasado de secretos casi divertidos a confesiones que duelen, que incomodan, que nos hacen sentir expuestos. Y creo que todos, hombres y mujeres, necesitamos un momento para respirar después de esto. Porque lo que hemos hecho aquí no ha sido solo responder preguntas. Ha sido derribar un muro de silencio, pieza por pieza. Hemos descubierto que el cuerpo femenino, a menudo idealizado, es también un mapa de batallas diarias. Un campo de batalla donde el placer y el dolor conviven de forma brutal, donde algo tan celebrado como los pechos grandes se convierte en una fuente de dolor crónico y limitaciones absurdas, donde la menstruación no es un simple inconveniente, sino una experiencia física total que agota y transforma. Aprendimos que la comunicación es un territorio minado, que las indirectas no son un juego de poder, sino un escudo forjado por la experiencia, por el miedo al rechazo que provoca la honestidad directa, que la intención detrás de una noche de fiesta rara vez es tan simple como el cliché supone, y fuimos brutalmente honestos sobre lo que se siente, de verdad, sobre el placer multiplicado del Viagra, la técnica correcta para el sexo oral, y sobre todo, sobre esa verdad incómoda. Que te golpeen el cérvix duele como una patada en los testículos, un dolor del que nadie habla, pero que tantas sienten. Para mí, sentarme aquí y compartir estas historias, estas verdades crudas, ha sido liberador. Porque cada confesión anónima, cada estadística personal, nos recuerda que no estamos solos en nuestras rarezas, en nuestros dolores, en nuestros deseos más profundos. Esta honestidad radical es el único camino para entendernos de verdad, más allá de los mitos y las suposiciones. Pero mientras respondíamos a todas estas preguntas que los hombres temen hacer, me di cuenta de algo fundamental. Solo hemos escuchado una mitad de la historia. Hemos abierto la caja de Pandora de la honestidad femenina. Pero ¿qué pasaría si le diéramos la vuelta al espejo? ¿Cuáles son las verdades que los hombres nunca, jamás, se atreven a confesar por miedo a ser juzgados, a parecer débiles, a no cumplir con ese rol de hombre que se les impone desde niños? Hemos empezado a preguntar, y las respuestas que estamos recibiendo tras bambalinas son más inesperadas, más vulnerables y, en cierto modo, más impactantes de lo que jamás imaginé. Hablan de la presión por rendir, del miedo a no ser suficiente, de la soledad en medio de la multitud. La próxima conversación podría cambiarlo todo. De nuevo. Si creías que esto fue intenso, prepárate. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte la otra cara de la moneda. Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué pregunta te ha sorprendido más? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en la próxima confesión.